Al siguiente, ok. Vamos a hablar un poquito sobre dos temas importantes hoy día, ¿no? Primero, el estado de la seguridad vial en el Perú, que es muy importante mencionar que en el Perú tenemos muchos problemas en lo que es seguridad vial y la idea con esta parte de la presentación es explicarles un poquito sobre cómo estamos en el país, ¿no? Y otra parte de la presentación va a ser una pequeña introducción a algunos temas claves de lo que es seguridad vial, porque muchas veces hay confusión, ¿no? Respecto a qué es. Hay personas que piensan que seguridad vial es solo señalización, ¿no? Hay otros que piensan que seguridad vial es solo educación, ¿no? Es solo hacer cursos educativos. Hay otros que piensan que seguridad vial es solo mejorar los vehículos, etcétera. La verdad es que la seguridad vial es un conjunto de todas esas cosas y mucho más, ¿no? Que vamos a conversar hoy día. ¿Ok? Bueno, hablando de la realidad actual en el Perú. Para empezar, en nuestro país es un país en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestras entidades, nuestras instituciones, también están en vías de desarrollo, ¿no? Uno de los ejemplos más críticos es el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes, que es la entidad que ve temas de seguridad vial en el Perú, a través de la Dirección de Seguridad Vial, todavía es una entidad que no está consolidada, o sea, no tiene un largo historial en el tema de seguridad vial, no tiene un fuerte presupuesto, no tiene un historial de éxito todavía consolidado, ¿no? Y vamos a ver un poquito eso más adelante. Entonces, como tenemos instituciones en desarrollo, tenemos mala infraestructura, ¿no? Cuando ustedes manejan por las vías en Lima o se van en el país en general, han visto que tenemos problemas gravísimos en la infraestructura, ¿no? Hay vías que están mal diseñadas, semáforos mal diseñados, cruceros peatonales inexistentes, ciclovías mal hechas, etcétera. Eso es a causa de que tenemos una institucionalidad todavía pobre. Luego, otro problema que tenemos es la falta de fiscalización. Esa es la policía, ¿no? En nuestro país existe una débil fiscalización. Más allá del tema de la corrupción, que también es un problema muy fuerte en el Perú, más allá de la corrupción, también hay una falta de conocimiento de la fiscalización. Si ustedes le preguntan a un policía hoy en día en la calle, ese policía no conoce las normas de tránsito. Es increíble, pero es cierto. No conoce la reglamentación, el Reglamento Nacional de Tránsito. Seguramente hasta de repente algunos de ustedes lo conocen mejor que un policía. ¿Ok? Entonces, esa realidad nos hace que haya mala fiscalización. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos mala infraestructura y falta de fiscalización? ¿Qué ocurre con la cultura de las personas? ¿No? Pues la cultura vial se degrada, porque si yo sé que puedo manejar y puedo cometer cualquier infracción y la policía no me va a hacer nada, ¿no? Entonces la próxima vez voy a volver a cometer la misma falta. Y la siguiente vez hago otra vez lo mismo y cada vez tomo acciones de mayor riesgo. Entonces, a raíz de mala infraestructura y mala fiscalización, tenemos una degradación en la cultura vial. ¿Ok? Muchas veces, seguramente ustedes han escuchado, en el Perú tenemos los peores conductores del mundo, ¿no es cierto? No sé si alguien ha escuchado eso alguna vez. Ya, eso es falso. ¿Ok? En el Perú, el problema no es el conductor. El problema, esa no es la enfermedad, ese es el síntoma. La enfermedad es la falta de fiscalización, la falta de infraestructura y la falta de educación, ¿no? Y a raíz de eso tenemos una cultura vial completamente degradada en nuestro país, ¿ok? Y por supuesto, cuando tienes mala cultura vial, tomas riesgos, ¿no? Y si tomas riesgos, te generan accidentes, ¿no? O siniestros, que el accidente no es la palabra correcta. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Entonces, en el Perú tenemos nuevamente instituciones que están en desarrollo. Como están en desarrollo,
todavía no tenemos un sistema de gestión de seguridad vial. ¿Ok? En el Perú no hay un proceso establecido de seguridad vial que se repita todos los años, y ahorita voy a mostrar a qué me refiero por eso, ¿no? No tenemos data confiable. Ustedes saben que en algunas partes del Perú la policía recolecta los siniestros, la data de los siniestros en una hoja en blanco, ¿no? Simplemente, y pone ahí datos puntuales que le parecen importantes, pero no se recolecta bien la data. Entonces, si tienes mala data, ¿cómo vas a tener buenas estadísticas? ¿No? Entonces, parte de nuestro problema es data también. No tenemos data, y al no tener data, no se puede tomar acción. ¿Ok? Y por supuesto, hay otras herramientas que todavía no se están aplicando en el país, como herramientas del sistema predictivo, etcétera, ¿no? Que vamos a conversar un poquito más adelante. Bueno, en ese contexto que acabo de mencionar, es difícil corregir la cultura vial de los usuarios si se tiene infraestructura y fiscalización deficiente. ¿Ok? Ustedes pueden agarrar a un conductor infractor, educarlo, llevarlo a 50,000 cursos de manejo, pero si no se corrige la infraestructura y si la policía no le cae cuando cometa errores, ese conductor lentamente va a regresar a sus conductas previas, indeseables, ¿no? Entonces, la cultura de nuestra sociedad en lo que es seguridad vial está directamente impactada por la falta de infraestructura, falta de fiscalización y, por supuesto, falta de educación también en diferentes niveles. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Entonces, ¿dónde empezamos? ¿Cómo solucionamos esta realidad en la que vivimos en el Perú? Primero, necesitamos instituciones fuertes, ¿no? El MTC tiene que ser una institución fuerte, tenemos que tener programas fuertes. Una vez que tengamos programas fuertes, se puede tener, por ejemplo, iniciativas como la que tienen acá, iniciativas en seguridad vial, van a recibir más apoyo, podrían recibir inclusive financiamiento, etcétera, ¿no? Pero con instituciones fuertes. El objetivo finalmente de tener instituciones fuertes es lograr esto que está acá, que es un proceso de gestión de la seguridad vial. ¿Ok? La seguridad vial no se logra por suerte. La seguridad vial en un país se logra cuando se aplica este círculo virtuoso. Esta es la clave, ¿no? ¿Y cómo empieza? Pueden ver que empieza con data. Se necesita buena data, ¿no? Y luego ya esa data se analiza, se seleccionan las medidas mitigadoras, el análisis económico, etcétera, que no vamos a entrar en detalles de todo eso, pero eso está en nuestro manual de seguridad vial. O sea, hay un proceso conocido para reducir la siniestralidad en un país, ¿ok? No es algo nuevo. Es más, eso está en el Manual de Seguridad Vial Peruano 2017, ¿no? Toda esa información, ¿ok? Ok, vamos a ver un poquito qué ha pasado en nuestro país, para que vean ¿no? Nuestra realidad. Ok, acá no se ve, este gráfico es pésimo y hasta ahora no encontramos uno bueno, pero vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado. Primero, en el año 91, muchos de ustedes seguramente no recuerdan ese año, ¿ok? Pero el año 91, Fujimori hizo una desregularización del transporte público. ¿Qué significa eso? En ese gobierno, por temas económicos del país, él dijo ya, cualquier persona puede tener su carrito y puede brindar servicio de transporte público, ¿ok? Porque antes de ese año, el transporte público era manejado por el Estado, ¿no? Era más formal, por así decirlo, ¿ok? Luego empezó el empobrecimiento de la seguridad de los vehículos. ¿Por qué? Porque en estos años, 96, en el Perú se permitió la importación de vehículos con el timón cambiado, ¿no? Con menos estándares de seguridad, ¿no? Y se permitió que ingresen. Luego se crea, a raíz de que vemos los accidentes, se crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Esto el año 97, ¿ok? Consejo Nacional de Seguridad Vial, que hoy día ya no existe, ¿no? Luego se creó la SUTRAN,
¿no? La Sutran en el año, ¿qué año es ese? Ya no se ve bien, 2009, ¿no? La Sutran. Finalmente, se adecúa el Consejo Nacional de Seguridad Vial a una comisión multisectorial y por último se crea lo que tenemos hoy día, que es la Dirección de Seguridad Vial. ¿Ok? Entonces, en todas esas etapas, en todas esas tareas, ¿qué ha pasado con los accidentes? Miren el historial, cómo ha subido, ¿no? Vemos el gráfico de los siniestros y de las fatalidades, todo ha seguido en aumento, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos, algunos para mal, otros para bien, que se han hecho, no han tenido efecto hasta la fecha, ¿ok? Lo que suele pasar en un país, en cualquier país, es que, por ejemplo, si nos vamos a Inglaterra, Australia, cualquier país desarrollado, ¿no? Tiene un historial muy parecido a este, donde los accidentes, los siniestros de viales suben, y de pronto empiezan a bajar cuando se toman acciones contundentes. Nosotros todavía no hemos pasado esa cumbre, ¿no? Todavía los siniestros en el Perú siguen subiendo, ¿no? Tenemos fatalidades más o menos de 3,000 al año. Estamos llegando a 3,000 fatalidades cada año, que es un montón de personas, ¿no? Pasamos al siguiente. Ok, entonces, ahora, la Dirección de Seguridad Vial en el MSTC, ¿qué está haciendo? Tiene esta política, es la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023-2030. ¿Ok? Esa es la iniciativa que ahorita existe en el Ministerio de Transportes. Siguiente. ¿Y cuál es el enfoque de esta iniciativa? Esta iniciativa tiene estas 5 líneas de acción, en realidad son 6 líneas de acción, donde la más importante es la institucionalidad. ¿Ok? Si nosotros hablamos de cuáles son los factores que generan siniestros, ¿ustedes saben cuáles son? O sea, ¿cuáles son los factores, los elementos que generan siniestros? Es el vehículo, la vía, la persona, ¿no? Todo el mundo sabe eso, ¿ok? Pero también hay otros elementos del lado o iniciativas. Si acá vemos ese círculo en los azules, vamos a encontrar el vehículo, la vía y la persona. Pero aparte de eso, también está lo de arriba, la gestión de velocidades, ¿no? Acá tenemos la vía, contar con vías seguras. Acá tenemos la respuesta frecuente a los accidentes, mejorar el tiempo de respuesta, ¿no? Y los otros dos son los que dije, ¿no? El vehículo y la persona, el comportamiento del usuario. ¿Cómo se logra mejoras en todas esas aristas? Es a través de institucionalidad. O sea, primero tienes que tener una institución fuerte, en este caso la Dirección de Seguridad Vial, para poder tomar acción en cada una de esas áreas. ¿Ok? Siguiente. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre el comportamiento de los usuarios. ¿Ya? ¿Qué acciones se deben tomar en cada una de esas aristas? Vamos a hablar de las más importantes, no de todas, ¿no? Pero primero hablaremos de los usuarios. La primera es educar desde el colegio, ¿no? Los niños desde el colegio deben recibir instrucción sobre cómo respetar las normas de tránsito, cruzar la vía donde deben, ¿no? Y finalmente, cuando sean conductores, también respetar todas las reglas que existen. En muchos países, el tema de la licencia de conducir se obtiene durante la etapa escolar, ¿no? Entonces, en el colegio se llevan clases de manejo y obtienes tu licencia mientras todavía estás en colegio. En nuestro país, la licencia te la dan a los 18 años, cuando ya estás fuera del colegio, entonces por eso es que no existe un fuerte sistema, ¿no? Ahora, la idea no es bajar la edad, por supuesto, ¿ok? Pero sí debe haber un proceso de educación en la etapa escolar. El segundo, tienes que brindar infraestructura adecuada, ¿ok? Que claro, eso se cruza un poco con otro tema, pero si no tienes buena infraestructura, ¿cómo esperas que la gente respete las normas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes manejan ya ahora? ¿No? Ya, un montón, ¿no? Y si tratan de, por decir,
circular por nuestras vías sin romper una sola norma de tránsito, ¿ustedes creen que es posible? ¿No? Sin romper una sola norma, girar donde deben, pegarse al lado que deben. Si lo hacen, nunca van a llegar a su destino, ¿no es cierto? Porque en el Perú tienes que romper varias normas para poder manejar y llegar a tu destino por la mala infraestructura que tenemos, ¿no? Entonces ese es otro problema. Otro tema es la fiscalización permanente, ¿ok? Las personas, lamentablemente, aprendemos a golpes, ¿ok? Si la policía no nos pone una multa por hacer una cosa, una aberración mientras estamos manejando, entonces no aprendemos y volvemos a hacer esa misma aberración después. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Como no tenemos una fiscalización muy eficiente, ¿no? Y encima de eso hay corrupción, entonces la cultura de las personas se va degradando, ¿no? Vamos haciendo cosas de cada vez de mayor riesgo. Evidencia de eso es muchas veces las combis, por ejemplo, ¿no? Que manejan como absolutos criminales en las pistas porque están acostumbrados a que no pase nada, ¿no? Entonces, esa cultura ha llegado a ese nivel, el comportamiento de ese conductor, porque sabe que no pasa nada, ¿no? O sea, se le ha degradado la cultura, ¿ok? Reeducar a los que vulneran las normas, ¿no? También otra estrategia que está aplicando el MTC es para los que finalmente vulneran las normas, se les va a aplicar un proceso de reeducación. O sea, van a tener que llevar cursos, van a tener que volver a ganarse la licencia de conducir. ¿Ok? Y por supuesto, se tiene que sancionar en forma contundente, ¿no? Como lo que ocurre en otros países, que si cometes una infracción fuerte, hasta te puedes ir a la cárcel, ¿no? En nuestro país es rarísimo eso. Eso casi nunca ocurre, ¿no? Salvo finalmente mates a alguien, ¿ok? Bueno, ese es uno de esos elementos, ¿no? Otro es la gestión de velocidades. Es otro elemento de importancia que estaba en ese círculo en los azules. El MTC ahora ha publicado esta guía para la gestión de velocidades, que es básicamente una guía que nos permite establecer límites de velocidad en diferentes vías a nivel nacional. También para los que manejan, seguramente pocas veces les han puesto una multa por exceso de velocidad, ¿no? Ahora, último, se está volviendo algo más importante, ¿no? Hay vías en Lima ahora donde te capta la cámara y te pueden poner una supermulta, ¿no? Pero hasta hace poco eso no existía. Entonces, hay todo un proceso en el Perú para mejorar cómo se fiscaliza la velocidad, ¿ok? Y también mejorar cosas como esta. Esa señal dice 30 kilómetros por hora, ¿ya? Solo porque no se puede leer bien, ¿no? La imagen. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema con esa señal? ¿Cómo? Esa vía no es de 30, exacto, ¿no? O sea, solo porque pones una señal de 30 no significa que la vía es de 30 y la gente la va a respetar. Más bien generas un problema de seguridad porque esa señal se vuelve, primero, pintada. Todos la ignoran. Entonces, la gente se acostumbra a ignorar las señales del límite de velocidad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de velocidades, o sea, es un error ponerlas muy altas, como todo, por lógica, pero también es un error poner velocidades muy bajas, ¿ok? Porque cuando pones velocidades muy bajas, fomentas el desacato de las señales. Y la gente se acostumbra a no respetarlas y simplemente acá en esta vía, por ejemplo, tú puedes ver a la policía y la policía está yendo a 120, ¿no? No respetan digamos, la señal, ni la policía la respeta. ¿Ok? Y por supuesto no es fiscalizable, no le puedo poner una multa a nadie, porque acá tendrías que multar absolutamente a todos los carros que pasan por esta vía, lo cual no tiene lógica, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí hemos hablado de gestión de velocidades, de personas, ahora hablemos de infraestructura, ¿ok? En lo que es infraestructura, el MTC ahora
va a obligar a que todos los proyectos que salen sean auditados o inspeccionados, ¿no? No sé, ¿cuántos de ustedes han escuchado de auditorías de seguridad vial o inspecciones de seguridad vial? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Ok? Claro, esas auditorías o inspecciones de seguridad vial son unas tareas que básicamente observan un plano, ¿no? Antes de que se construya y le encuentras todos los problemas de seguridad vial al plano, ¿no? Y entonces se hace un reporte y eso se le da al proyectista. El proyectista es el que ha dibujado el plano, ¿no? Y esa auditoría permite construir cosas más seguras, porque definitivamente ustedes han visto algunas obras nuevitas en Lima que se han construido o fuera de Lima que tienen un montón de errores, ¿no? Tienen problemas de seguridad vial. Y eso ocurre cuando no se hace una auditoría previa, ¿ok? Entonces ahora esas auditorías van a ser obligatorias, ¿no? Y la idea es pues pasar de esto, por ejemplo, ese bus ahí metiéndose todo en desorden a un paradero, ¿no? Pasar a un paradero completamente bien diseñado, ¿ok? Y bueno, ese es solo un ejemplo de miles que se podría dar, ¿no? En planos también se hacen esas mejoras, ¿ok? Otros ejemplos, ¿no? Primero que el Perú es uno de los primeros países en aplicar seguridad vial predictiva. Todavía seguimos en el tema de vías, ¿ok? El tema de vías. Seguridad vial predictiva es básicamente, miren ustedes este caos que hay acá, ¿no? Esta intersección es un desastre, esto es en Piura. ¿Qué pasa si yo eso lo rediseño y lo hago así ordenado, ¿no? Con carriles bien definidos, con un semáforo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hacer esa modificación no es gratis, eso cuesta, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántas vidas o cuántas personas me puede salvar esa mejora? ¿No? El número de personas que se salvan a raíz de menos siniestros es un ahorro económico. Entonces, hay un costo en hacer todas esas mejoras, pero también hay un ahorro en vidas y en heridos, ¿no? Y en siniestros cualquiera, sin heridos o sin vidas, sin fatalidades. Y si yo hago el beneficio-costo, me doy cuenta que me sale gratis mejorar una intersección, me sale gratis mejorar la infraestructura. ¿Ok? ¿Por qué me sale gratis? Porque el ahorro es muchísimo mayor al gasto. O sea, yo acá invierto 100, pero acabo recibiendo 1000, ¿no? En ahorro. ¿Ok? Entonces, recién ahora en el Perú nos hemos dado cuenta de eso a través de la seguridad vial predictiva. Y para poder saber cuánto vamos a ahorrar, tenemos que predecir a través de este proceso, ¿no? Entonces, los que están interesados en hacer, por ejemplo, una tesis o algo muy enfocado en seguridad vial, el tema predictivo es uno de los temas más nuevos, más innovadores y una de las últimas cosas que hay ahora, ¿no? Entonces, si están interesados en innovar, en hacer algo distinto, ¿no? En seguridad vial, pueden hacer algo relacionado al tema predictivo. Ok, bueno, acá rápidamente, ¿no? En el tema de seguridad vial también hay todo el tema de tecnología, ¿ok? Para administrar o gestionar una vía, existe tecnología para los semáforos, existe tecnología para detección de accidentes, ¿no? Existen cámaras que detectan si ha habido un accidente en una vía, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísima tecnología que se puede implementar. En nuestro país todavía no usamos tecnología a un nivel ni siquiera medianamente medio, o sea, medianamente bueno, ¿no? Estamos bastante atrasados en tecnología. Pero es otra de las aristas, ¿no? Que se va a buscar. Y finalmente, hablemos de la institucionalidad, ¿no? Que es lo que estaba en el centro, en ese círculo. Y en realidad es lo más importante de todo, ¿ok? Primero, tenemos que tener una entidad encargada que tenga dientes, o sea, que sea una entidad que tenga presupuesto, que tenga harto dinero. Tiene que ser una entidad que permita apoyar iniciativas como esta, ¿no? Que sea una entidad que pueda poner normas para importación de vehículos,
que pueda obligar a hacer inspecciones de seguridad vial, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ser una entidad fuerte, ¿ok? Otra es el Observatorio de Seguridad Vial, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Ya tenemos un observatorio, es una página web donde ustedes pueden encontrar toda la siniestralidad en todo el país, ¿no? Todavía es muy básico, o sea, si les muestro observatorios de otros países, tienen mucha más información. El nuestro está en proceso de volverse así de bueno, ¿no? Y lo que necesitamos es fortalecerlo, ¿ok? Eso es administrado también por el Ministerio de Transportes. Implementación de un formato único para el registro de accidentes. ¿Ok? En el Perú, cuando ocurre un accidente acá, usan un formulario distinto a lo que usan en Piura, ¿no? Lo que usan en Tacna, lo que usan en Tumbes, etcétera. Son diferentes formularios, entonces no hay una estandarización. Si esa información de los siniestros la tengo que pasar al observatorio, va a llegar pues data de diferentes formatos, ¿no? Y es imposible hacer un análisis de esa información. ¿Ok? Y luego lo que se pretende hacer con institucionalidad es aplicar herramientas como las inspecciones de seguridad vial, el análisis predictivo, etcétera. ¿Ok? Entonces hay mucho por hacer, pero primero tenemos que tener institucionalidad. Ok, vamos a hablar un poquito sobre los fundamentos. Esa es la realidad en el Perú, ¿no? Lo que hemos visto ahorita. En resumen, en nuestro país tenemos instituciones débiles todavía, pero ya tenemos un plan, ¿no? Multisectorial de seguridad vial, que es lo que les mencioné. Y ese plan ya tiene elementos específicos que se están tratando de trabajar, ¿no? Y ya se han iniciado. Entonces, los que están interesados se pueden enchufar a uno de esos elementos de alguna manera. Si les interesa el tema educativo de personas, ¿no? Hay formas de meterse en eso. Si les interesa la infraestructura, etcétera, ¿no? Los que son ingenieros civiles o están siguiendo esa carrera o transportes, también pueden, ¿no? Introducirse en esa área, ¿ok? Y así, ¿no? Cada una de esas aristas. Ok, vamos a hablar un poco de fundamentos. Ya. Las principales causas de la seguridad vial son tres, lo que ya les había mencionado, ¿no? Es el vehículo, la vía y el factor humano, ¿ya? Ahora, acá hay una cosa muy importante. Generalmente, cuando vemos este gráfico, este es un gráfico muy famoso que está en todas partes, que muestra que el vehículo tiene un 13% de incidencia en un accidente. La vía, 34%, y el factor humano, 93%. ¿Ok? Pero ahora les hago una pregunta. En el Perú, eso yo no creo que sea verdad, y esto ya es una opinión personal, en base a mi experiencia, a mi trabajo, los proyectos que he hecho en este país por muchos años. ¿Ok? Yo no creo que el factor humano tenga el 93% de incidencia, la vía solo el 34% y el vehículo solo 13%. ¿Por qué en el Perú no es cierto eso? Si alguien puede más o menos tratar de analizar ese gráfico. ¿Por qué en el Perú quizás eso sea un poco distinto? Exacto. Bueno, claro, ¿no? Es exactamente lo que ha dicho el compañero. Es por las condiciones de la infraestructura. Si yo estuviera en Suiza, ¿ok? Donde la infraestructura es casi perfecta en todo el país, ahí sí es cierto que el factor humano posiblemente me genera el 93% de los siniestros, ¿ya? Entonces, puede ser que en Suiza o en Estados Unidos, algunas zonas, esto sea real. En el Perú no, ¿ok? Porque en el Perú tenemos un problema tan grande en lo que es vehículos y en lo que es infraestructura, que la realidad en nuestro país es posiblemente mucho más balanceada que esto. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven las estadísticas de la policía también, cuando ven las estadísticas siempre aparece la causa de los accidentes, de los siniestros, ¿ya? Y la causa número uno siempre es la persona, ¿no es cierto?
Ahí pueden ver la causa. La causa es distracción del conductor o el conductor esto, el conductor aquello. Y muy pocas veces vemos que, bueno, era la vía, ¿no? O fue la infraestructura o el semáforo, etcétera. O sea, el Perú tenemos infraestructura perfecta, ¿no? Según la data, ¿ya? Lo cual no es realístico, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. En nuestro país es posiblemente algo así, es más balanceado, ¿no? Inclusive se podría argumentar que que el factor infraestructura, perdón, es mucho mayor, ¿no? Ahí un poquito de agua. Ujú. Ok, entonces pasamos al siguiente. Bueno, vamos a ver un pequeño videito. Perdón, regresa al anterior, un segundito, por favor, vale. Ok, no obstante, que yo he dicho que el factor infraestructura en nuestro país es súper crítico, yo creo también que el factor humano no deja de ser súper, ultra importante en la ocurrencia de siniestros, ¿ya? Entonces les pongo un caso hipotético. ¿Qué pasa si un borracho se despista y se sale de una vía que no tiene barreras de protección y se cae a un barranco y se mata? ¿Ok? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo? De ambos. ¿Ok? Es culpa del borracho, primero por andar borracho y de repente por exceder la velocidad, etcétera. ¿Ok? Pero es culpa de la ocurrencia del siniestro, es culpa del borracho. Pero la severidad del siniestro es culpa de no haber puesto ahí una barrera, ¿no? Porque si yo tengo una vía donde hay un barranco y no tiene barrera, obviamente hay el riesgo de que alguien se caiga, ¿no? En este caso era un borracho, ¿ya? Entonces la culpa es compartida. Cuando nosotros vemos las estadísticas de un accidente como ese en nuestro país, la estadística dice conductor ebrio y ya está. No te dice nada de que la vía no tenía barrera, de que de repente la curva era invisible, ¿no? O no tenía la visibilidad correcta, el radio correcto, el peralte, etcétera, etcétera, etcétera. Mil cosas, ¿no? Cuando ocurre un atropello, también hay situaciones donde el semáforo no se ve, ¿no? Hay situaciones donde tú tienes un camión al lado y no puedes ver el semáforo porque no está bien colocado. Entonces, un vehículo pasa y atropella a una persona. ¿De quién es la culpa? ¿No? Viene la policía, inmediatamente ve, el semáforo estaba en rojo y tú te has pasado. Entonces, ¿la culpa es de quién? Del conductor, ¿no es cierto? Pero en ningún lado sale de que el semáforo estaba mal ubicado, ¿no? De que el semáforo no se veía, de que hay un problema de diseño, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son los que causan que nuestras estadísticas estén un poco sesgadas, ¿no? Pero bueno, no obstante, también viene el factor humano. Por eso, con más razón, los que manejan tienen que manejar con mucho cuidado en nuestro país, porque es un campo minado, ¿ok? Para manejar, por ahora. Bueno, vamos a hablar un poquito del factor humano. Vamos a mostrar un video, si lo podemos callar completamente. Ok, un segundito lo pausas, un minutito. Ya, acá vamos a ver, los que ya hayan visto este video, por favor no digan nada, ok, porque van a malograrlo para el resto. Pero la idea es contar el número de pases, son dos equipos de básquet, el número de pases que se hace el equipo blanco, ok. Entonces vamos a tocar el video, pero Valeria, yo te voy a decir cuándo pararlo, ya, para que no revele la respuesta muy temprano, ¿ya? Ok, dale. Ya, cuenten el número de pases del equipo blanco. A ver si le dan. ¿Ok? Ya, equipo blanco. Tres. Ya, pausalo. ¿Cuántos pases? ¿Quién dice 11? Una, ya, una acá. 12, 13.
Todos dicen 13. Ok, ya. Ahora díganme, ¿cuántos de ustedes vieron el oso? El oso que estaba haciendo el moonwalk, ¿no? ¿Solo uno? Ya. Ok, solo uno vio el oso. A ver, vamos a tocar, continúa el video o tócalo de nuevo. Está bien, continúalo nomás. Ya. A ver, ¿quién ve el oso ahora? Ya está. Ok, bueno, esto, ahí páralo un momento, dice, es fácil no ver algo que no estás buscando, ¿no? Entonces, el objetivo de ese pequeño ejercicio es darnos cuenta que cuando manejamos o cuando estamos en una situación de distracción, hay cosas que se nos escapan, que no podemos ver, ¿no? Y especialmente cuando estás manejando, si estás preocupado, si estás jugando con el celular, ¿no? Peor, si tienes alguna preocupación personal, etcétera, puedes cometer errores. Entonces, el factor humano y eso en conjunto con las deficiencias que tenemos en infraestructura es lo que genera los 3.000 muertos que tenemos cada año en el Perú, ¿no? Tenemos 3.000 muertos, es bastante. Si más o menos calculamos 3.000, ¿cuánto es cada mes? Es como 300 personas, un poco, bueno, un poquito menos quizás, ¿no? Y eso es el equivalente a, ponle 2 aviones cada mes, que se caigan 2 aviones cada mes. Entonces yo les pregunto, si todos los meses se cayeran 2 aviones, ¿quién volaría? ¿Alguno de ustedes se subiría a un avión? Nunca más, ¿no? Si sabemos que 2 aviones se van a caer todos los meses y eso es lo que ocurre en nuestras vías en fatalidades. ¿Ok? Siguiente. Ok, pasamos al siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que son inspecciones de seguridad vial y en este caso en diferentes etapas de los proyectos. ¿Ya? Las inspecciones de seguridad vial son una de las herramientas más importantes que podemos hacer para identificar problemas con la infraestructura en general. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. Los que no conocen bien cómo funcionan los proyectos tienen etapas, ¿no? Empiezan con un papelito en blanco, ¿no? O sea, en idea. Y ese proyecto se va llevando a diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de perfil, ¿ok? En perfil es cuando está en una idea, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando está en perfil, se pueden identificar errores y problemas con un proyecto, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco, ¿ok? Se encuentran problemas de diseño en la etapa de perfil. Como pueden ver, estos son casi dibujos hechos a mano, porque es cuando un proyecto se está recién pensando, ¿no? Siguiente. ¿Ok? Luego viene, después de la etapa de idea, viene la etapa de diseño, cuando ya se diseña el proyecto, ¿no? Siguiente. ¿Ok? Y en el diseño ya se hace un plano, ¿no? Un plano de lo que se quiere construir, ¿no? En este caso vemos un ejemplo de un plano que tiene un montón de errores de diseño, ¿no? Hay un montón de errores. Por ejemplo, uno muy sencillo. ¿Cuántos carriles vehiculares están entrando de arriba hacia abajo? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 carriles. ¿Y cuántos carriles hay en este óvalo? Es, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a meter 5 carriles a 3 carriles? Se genera todo un desorden, un embudo, ¿no? Y más adelante vamos a ver ejemplos de diseño de óvalos bien hechos, ¿ok? No, problemas como esos, o sea, este diseño tiene 1 millón de errores, ¿no? Pero lo que se hace es, la idea es que en la etapa de plano identifiquemos esos errores. ¿Siguiente? ¿Ok? Acá vemos otro, ¿no? Acá hay otro problema donde tenemos los vehículos que quieren girar hacia esta vía, tienen que hacer este giro casi en U, ¿no? Que es bien peligroso, es un giro lento, etcétera, etcétera, ¿no? Da un montón de problemas. Esto se identificó en plano y se hizo algunas correcciones y un rediseño que se ve a la derecha, ¿ok? Entonces, la idea es que no se construya con errores,
Para eso se hacen las inspecciones, las auditorías de seguridad vial y se corrige. ¿Ok? Siguiente. Vamos al siguiente. Ok, acá vemos otro plano y a ver, quiero que ustedes encuentren un error muy básico acá, muy básico. ¿Cómo? ¿El qué? Perdón. Ok, la señal de giro. Ya, puede ser. No, no sé qué viene a continuación, así que no podría decir si está bien o mal, pero. ¿Cómo? ¿Por qué? No, es una carretera en doble sentido. Ya, ¿por qué continúa? Ya, ¿por qué no puedes hacer el adelantamiento? Ya, por esto. O sea, sí, tienes la respuesta correcta, ¿ok? Hay un problema muy simple en este planito, que hay una señal de prohibición de adelantamiento, pero la línea es entrecortada, ¿no? O sea, así de sencillo. Este es un plano hecho por ingenieros, así que trabajan en una empresa grande, etcétera, etcétera, pero viene con este tipo de errores, ¿no? Así que para que entiendan un poquito que todo proyecto necesita ser auditado por alguien independiente, ¿no? Este es un ejemplo de uno de miles, ¿no? Como les comentaba, en la empresa donde trabajamos, en Transys, hacemos inspecciones de seguridad vial y vemos cientos de estos proyectos, ¿no? O sea, perdón, cientos de estos casos, ¿no? En muchos proyectos. ¿Ok? Acá hay otro, ¿no? Esto también es un plano que nos vino para una carretera nueva, ¿no? Nos vino este plano y ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esa parte ahí que está en el marco rojo? ¿Cómo? A ver, ¿quién se manda? Esta es, ya, para poner contexto, esa es una barrera, ¿no? La barrera de seguridad y luego empieza un puente. ¿Cómo? Muy baja, no, ese no es el problema acá. Eso, no hay una transición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta barrera es metálica. ¿Qué significa? Que si un carro la choca, se dobla, ¿no? Y si se dobla, el carro luego se va contra esta, como, o sea, de frente, ¿no? Y puede acabar matando a una persona, ¿ok? Entonces, lo que debe haber entre esos dos elementos es algo como esto, que es una transición, ¿ok? Una transición, ¿no? Ven acá la barrera metálica que hay una transición. En este caso es una barrera de concreto, pero también hay sistemas para transiciones entre dos metálicas como esa, ¿no? Bueno, son ejemplos, ¿no? Ejemplos de problemas que encontramos que se capturan en plano para que no se construya mal, ¿no? ¿Ok? Listo, eso es todo antes de la construcción. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos en la preoperación. Cuando un proyecto se construye, no es que lo construyo y luego dejo que la gente lo use. Tiene que haber una etapa de preoperación, donde se deja entrar solo a los que han hecho el diseño, algunos ingenieros, quizás alguna población selecta para probar la vía, ¿no? Entonces pasamos al siguiente. Ok, acá vemos un ejemplo de eso. Este es un proyecto que hicimos en Puno, ¿no? Y hemos encontrado un problema. En los planos, acá estaba todo hecho con líneas entrecortadas, o sea que estaba permitido el adelantamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en los planos todo parecía perfecto, el radio de la curva, todo bien, pero cuando fuimos a campo, en la etapa de preoperación, nos damos cuenta que el puente no nos deja ver los carros, ¿no? El mismo puente. Eso es bien difícil capturar en planos, ¿no? Entonces lo vimos en campo y se cambió el plano para que todo esto sea de prohibición de adelantamiento, ¿no? Un ejemplo. Siguiente. Acá lo mismo, ¿no? En planos estaba permitido adelantar porque había buena visibilidad, el ángulo, todo daba bien, matemáticamente todo perfecto. Pero cuando vas al campo te das cuenta que todo esto va a crecer porque es la selva, llueve un montón. Esto se vuelve vegetación gigantesca y ya no puedes ver la curva, ¿no? Entonces tienes que tomar medidas correctivas antes de abrir la vía, ¿no?
Entonces, no es solo hacer todo el diseño en planos, también es ver el tema en campo, ¿ok? Y finalmente ya cuando está operativa la vía, ¿no? Cuando ya está abierta al público, bueno, en este caso hemos visto problemas de la velocidad de la curva que estaba mal puesta, ¿no? Pasamos al siguiente. El ejemplo de antes, ¿no? Que vimos que dice 30, cuando la vía puedes correr a 120 sin ningún problema, ¿no? Inclusive cosas así se observan. No poner velocidades bajitas no es la solución a nada, ¿no? Muchas veces. Ok, siguiente. Ya, acá vemos un ejemplo, esto es en la vía de evitamiento. Miren esas señales, ¿no? Que es toda una confusión, es una chanfaina total, que no se entiende, ¿no? Que lo que hemos hecho es simplificar con una sola señal todo lo que dice ahí, ¿no? Entonces, un conductor, y por supuesto los que no manejan, en algún momento van a manejar, se van a dar cuenta que necesita señales simples, señales grandes y claras, ¿no? Y también se tienen que repetir las señales para que no te pierdas, ¿ya? En ese contexto, tener algo así como esto no es viable, ¿no? Lo que está ahí arriba. Siguiente. Ok, a ver, ¿qué problema hay con esa rampa? Un genio la hizo, ¿no? ¿Cuál es el problema? La pendiente, la superficie podotáctil dificulta, creo. Hay una grada ahí, ¿no? Para los que no han visto, miren, al final de la rampa hay una grada. Entonces, ¿de qué te sirve la rampa? ¿No? Y encima los ángulos a los lados están empinados tanto que una silla de ruedas jamás va a poder subir por ahí, por lo menos no sola, ¿no? Alguien tendría que ayudar. Entonces, ese es un claro ejemplo de algo hecho completamente mal y sin criterio, ¿no? Entonces, eso se captura en campo. ¿Cómo se hubiera hecho esa rampa si tienes acá esa patilla o esa limitante? Se puede hacer como lo que está en el ejemplo a la derecha, ¿no? Se hace una rampa más suave y se permite el acceso de la persona sin problemas. ¿Ok? Siguiente. Ya, bueno, señalización horizontal, también en campos se encuentran una serie de errores. Por ejemplo, acá este carril dice que puede girar a la derecha, pero en realidad es un carril que solo va de frente, ¿no? Entonces también tiene errores, ¿no? Y eso se corrige. Siguiente. Bueno, acá hay un tema de cruce de flujos, no lo vamos a conversar en mucho detalle. Siguiente. ¿Ok? Miren ese amortiguador de impacto. ¿Qué pasa si te vas contra eso? ¿No? Esta es una salida, es la vía también de evitamiento, ¿no? Si estás saliendo por acá y por ahí te quedas dormido o estás distraído, etcétera, te vas contra eso, muerto, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que estés distraído es tu culpa, pero el hecho de que haya esto acá no es culpa de la persona, ¿no? Las vías tienen que tener una condición de perdonar el error humano, ¿ok? Y en este caso no se da eso, ¿no? Lo que correspondería es tener algún sistema de amortiguación en ese punto, como lo que vemos a la derecha. Siguiente. ¿Ok? Bueno, acá vemos otro ejemplo. Esta es también la vía de evitamiento acá en Lima. Miren, no tiene nada de retroreflectividad en la noche, no se ve nada, ¿no? Está completamente opaca, ¿ok? Eso es peligroso porque obviamente te puedes despistar, ¿no? Paraderos, ¿no? Dos ejemplos. Miren este paradero acá, está en plena vía, los carros pasan por atrás, se pueden chocar contra el bus, genera desorden, etcétera. Cuando tranquilamente un paradero se podría hacer segregado como lo que está aquí, en una autopista, ¿no? Pero para hacer eso también los diseños se tienen que hacer bien desde el inicio, desde los planos. Siguiente. Bueno, tema peatonal, vamos a pasar al siguiente. Acá también vemos el mismo problema de antes, ¿no? La falta de un buen empalme, ¿no? Un vehículo se puede salir por ahí y hay un río más abajo, entonces se vuelve una condición muy peligrosa, ¿ok? Acá también, miren la diferencia, ¿no? Tenemos acá una salida, no hay señales, ¿no? Es súper peligroso, lo que se debería poner es una señal como esa de división,
acá, ¿no? Y pintar bien las marcas del pavimento. ¿Ok? Cruces a nivel, hacerlos pues con intercambios viales, ya entramos en cosas un poco más grandes, ¿no? Siguiente. ¿Ok? Y el ejemplo que vimos antes, ¿no? De mejorar la infraestructura. Vamos a pasar al siguiente. ¿Ok? Solo para comentarles, también usamos, si puedes tocar el videito acá, por favor, ¿no? También usamos herramientas de microsimulación muchas veces porque las soluciones que encontramos a nivel seguridad vial también tienen que brindar una adecuada capacidad para los peatones, para los ciclistas, como pueden ver acá, ¿no? Y por supuesto para los vehículos también, ¿ok? Entonces, para poder evaluar si está bien lo que estamos planteando desde un punto de vista de seguridad vial, se aplican software de microsimulación para ver si también la capacidad de las intersecciones o de las vías es suficiente, ¿no? Entonces está entrelazado, son dos tareas que se hacen siempre en conjunto. Siguiente. ¿Ok? Otro tema acá, si tocas el videíto, esto muestra cómo funciona detección vehicular en intersecciones. Esta es una cámara que tiene unos lazos virtuales y detecta la presencia de vehículos. A veces esa cámara detecta una cola de vehículos. ¿Qué significa eso? Que ha habido un accidente, ¿no? Entonces, si detecta una cola, puede rápidamente pasar la información a un centro de control y se aproxima la policía o la ambulancia, ¿no? Entonces, estos sistemas, y por supuesto también sirven para controlar intersecciones, etcétera, ¿no? Pero ya entramos en temas un poco de tecnología. Siguiente. Ok, cuando hablamos de buenos diseños, no sé si el de la derecha se puede tocar, creo que sí. Sí, ok, si hablamos de buenos diseños, también estamos hablando de el diseño de óvalos. Este es un óvalo que está en la Panamericana Norte, creo, ok, pero es un óvalo que también tiene una serie de errores de diseño, ¿no? Que no voy a entrar en todo el detalle, pero tiene un exceso de carriles acá, ¿no? Tiene demasiados carriles. Acá tenemos una vía con 2 carriles, pero entra una con 1, 2, 3, 4, ¿no? Es un exceso, eso genera desorden. Cuando tú ves el diseño de la derecha, puedes ver que los vehículos no cambian de carril dentro del óvalo, ¿ok? Si se dan cuenta, dentro del óvalo no hay cambios de carril. Todo fluye en forma ordenada porque sigue un diseño conocido, ¿no? Entonces el diseño también de óvalos es todo una ciencia. Los que están interesados en hacer una tesis sobre el tema de óvalos, también es un área súper interesante, ¿no? Porque ahí hay muchas variables que se pueden manejar. Ok. Tenemos el manual, nuestro manual peruano de señalización que nos indica cómo se diseñan los óvalos. Pasamos al siguiente, ¿no? Ahí podemos ver que en un óvalo bien hecho, los vehículos no cambian de carril dentro del óvalo para cualquier movimiento, ¿no? Miren las líneas rojas, ¿no? En ningún momento se cambia de carril dentro del óvalo. Pero eso es en un óvalo bien hecho, ¿no? En el Perú, en cualquier óvalo al que vayamos, entras y es todo un caos, ¿no? Internamente, ¿ok? Bueno, vamos a pasar un poco más rápido y esta ya es la última parte, que es el tema de seguridad vial predictiva que había mencionado antes. Esto es lo último en seguridad vial, digamos que es eh, eh, lo más reciente, ¿no? Pasamos al siguiente. Ok, la seguridad vial predictiva funciona con una serie de fórmulas, ya que no las vamos a ver en mucho detalle, lógicamente, pero estas fórmulas nos permiten predecir el número de siniestros en base a características de la vía. Por ejemplo, en base a su longitud, en base a su flujo vehicular, en base al ancho de carril, etcétera, podemos predecir cuántos accidentes o siniestros van a haber en una vía, ¿no? Um, Hasta el momento, la seguridad vial ha sido siempre reactiva. Donde ocurren los siniestros, yo tomo medidas de corrección. Pero en el futuro va a ser predictiva, netamente predictiva, ¿no? Antes de que ocurran los siniestros, yo voy a aplicar correcciones. ¿Ok? ¿No?
rápidamente mostramos siguiente. Un ejemplo de la seguridad vial predictiva es, si yo tengo esta vía y yo quiero convertirla en esto, ¿ok? Es decir, quiero ponerle una berma central, separar la vía, ¿no? Y que no sea tan peligrosa como lo que vemos en el lado derecho. Eso me cuesta dinero, pero también me va a ahorrar siniestros y me va a ahorrar fatalidades. Pasamos al siguiente. Yo hago mi análisis predictivo con una serie de fórmulas y finalmente me da una predicción del número de siniestros en la condición original y ahora en la condición que yo estoy proponiendo por año, ¿no? Entonces acá podemos ver que hay un ahorro más o menos de 5 siniestros por año. ¿Ya? Si eso lo convierto en 10 años de vida útil de esa vía, son 50 siniestros que me estoy ahorrando, ¿no? De esos 50, seguramente hay un número que son fatalidades, etcétera, y en base a eso yo puedo sacar un costo, ¿no? ¿Ok? Un ahorro de cuántos siniestros me ahorraría si hago el cambio. Y eso lo comparo con el costo de la obra y se saca el beneficio-costo del proyecto. ¿Ok? En eso pasamos al siguiente. Es así como funciona el tema predictivo. Bueno, más allá, continuando con el tema de infraestructura, también hay sistemas inteligentes de transporte, que ya los hemos mencionado, ¿no? Intersecciones y semáforos con diseños que deben ser completos, como lo que vemos acá, ¿no? Las intersecciones con sistemas de detección, etcétera, detección peatonal, que es algo que en nuestro país todavía no se hace, pero se está empezando a hacer. ¿Ok? Y para cerrar, ¿no? Voy a volver a mencionar el primer paso, esta es la última diapositiva, el primer paso es la institucionalidad. ¿Ok? En nuestro país, si no tenemos instituciones fuertes, lamentablemente todo lo que he hablado no se puede lograr, ¿no? Y ahora parte del trabajo que van a tener ustedes como los nuevos profesionales del país es donde sea que vayan, donde sea que ustedes trabajen, ¿no? Es muy importante que sean profesionales serios, ¿ya? Que tengan un nivel de profesionalismo en todo lo que hagan, ¿no? La honestidad, ¿no? Alejarse del tema de corrupción que en nuestro país está a flor de piel, está en todas partes, ¿no? Es muy importante eso porque eso nos va a permitir el primer paso recién, que es la institucionalidad, ¿no? Si no tenemos institucionalidad, van a pasar otros 50 años como país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el estado de la seguridad vial en nuestro país. Se están haciendo muchas cosas. Los que están interesados tienen muchas formas de involucrarse, ¿no? Y espero que se involucren y cualquier duda, consulta sobre este tema, estamos acá siempre para apoyarlos. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, listo. Eh, ok, chicas, chicos, gracias al ingeniero Mario hemos aprendido qué es lo que es el círculo virtuoso de la seguridad vial. También hemos aprendido acerca de qué es una auditoría, qué es una inspección, cuáles son las etapas, cuándo se tiene que implementar, qué tipo de problemas podemos identificar. Así que ahora viene la parte más interesante, la parte de saciar nuestra curiosidad y hacerle preguntas al ingeniero Mario. Así que los que tengan consultas, levanten la mano y adelante. ¿Sí? Sí, adelante. No, si quieres, está ahí. Ah, sí, normal. ¿Qué tal? Antes que nada, un gusto, ingeniero. Mi nombre es Marlon Ricalde, pertenezco a Movis. Actualmente estoy trabajando en la Municipalidad de Lima. El proyecto se llama PIPE, está en etapa de perfil y se quiere mejorar la seguridad vial. Bueno, cuando estaba explicando, mencionó algo de que se tiene que auditar, ¿verdad? Un proyecto desde la etapa de perfil. En ese sentido, actualmente están en idea y a la vez están también en etapa de diseño. No dudo que la capacidad de los ingenieros de transporte y civiles que están en el área, incluyéndome, claro, es buena y que van a generar muy buenos diseños, ¿no?
de bajo costo, pero mejorando mucho la seguridad vial. Pero algo que he notado es que no escucho la palabra auditoría. Entonces, no sé si usted sabe o cómo se podría implementar, ¿no? O de alguna forma comunicarlo, que se necesita una entidad externa para que, digamos, lo supervise, ¿no? Como en cualquier proyecto, por ejemplo, de construcción, siempre está el contratista, la supervisión, y por otro lado, el proyectista también, ¿no? Eso, y la segunda pregunta era sobre la seguridad predictiva. No lo había visto mucho, la verdad. Es algo relativamente nuevo. Lo había visto, creo que en algún manual, esas fórmulas. Quisiera preguntarle si hay, bueno, ¿en dónde puedo consultar más literatura sobre seguridad predictiva? Gracias. Ok, bueno, gracias por las consultas. Respecto a la primera, el tema de cómo hacer que se auditen los proyectos, tenemos el Manual de Seguridad Vial en el Perú, que ya plantea lineamientos de cómo se debe auditar, ¿no? O sea, ya inclusive ya dice qué proyectos deben ser auditados. Entonces, lo que se podría hacer, ahora, ese manual es un manual para carreteras, ¿no? Si bien, o sea, dice calles y carreteras, entonces de cierta manera se podría adoptar ese requerimiento en la municipalidad y mencionarlo para que se cumpla ese requerimiento que ya está en un documento nacional, ¿no? O sea, es decir, podemos decir, ok, queremos cumplir con esta normativa a nivel nacional y aplicarla también en la municipalidad. Lamentablemente, no hay una obligación de hacerlo, ¿ok? Eso ya tendría que ser algo interno de la municipalidad. Pero, por lo menos, sí tenemos un manual que nos dice y nos da todos los lineamientos para hacer las auditorías, en qué casos se deben hacer y cómo se hacen y quién las debe hacer, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal sería, en tu caso, yo te recomendaría que menciones la existencia del manual de seguridad vial, y que digas, ahí hay un requerimiento de auditorías a proyectos nuevos y lo menciones como algo que ustedes podrían adoptar dentro de la municipalidad, ¿no? Un segundito más, solo la segunda pregunta, el tema del análisis predictivo. Para tener más información, el análisis predictivo está también en el Manual de Seguridad Vial 2017 peruano del MTC. Hay una sección al final, creo que es el capítulo 5, donde explica el análisis predictivo. Y si quieres más información, creo que Naida te puede enseñar todo eso, ¿no? Ya, porque ella lo ha aplicado en proyectos y todo, ¿no? Proyectos grandes, chicos, y lo conoce bien. En el Perú, creo que no hay muchas personas realmente que sepan el proceso, ¿no? Porque no se ha aplicado mucho, excepto por parte del MTC, que ya lo ha aplicado en muchos proyectos, pero creo que por lo general ha sido hecho por Transys, la mayoría. No sé de otros que lo hayan aplicado, ¿no? Pero con gusto te podemos dar toda la información al respecto, ¿no? Sí, sí, adelante. Sí, había una. Para que los... ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rafael y somos profesores, los que hemos venido también acá dentro de un equipo de colegas y venimos de escuela, también estamos participando dentro del programa. Nos da mucho gusto que se desarrolle la seguridad vial porque más aún en la etapa de la niñez y adolescencia es donde hay que ir trabajando para largo plazo y largo aliento desde este tiempo, ¿no? Bueno, nos pareció interesante también cómo la infraestructura da condicionamiento a la calidad de vida de las personas y más aún en primera infancia y adolescencia, que es al final atención a todas las poblaciones vulnerables, ¿no? Y un poco la pregunta era, inicialmente era, desde la experiencia en la región a nivel latinoamericano, bajo el ingrediente infraestructura, vehículo, vías, persona, ¿cuánto ha sido la implementación ciudadana? Digo en primer este eje ciudadano, ¿cómo se ha implementado el eje de ciudadanía? Digo ciudadanía como sociedad organizada, no como peatón, no como usuario de la bicicleta o del carro, sino como ciudadanía organizada, ya que este eje permitiría también un poco dinamizar un poco la dinámica. Un poco les comentamos, nosotros venimos de acá detrás de Maranguita, ayer se han escapado unos jovencitos también, ha estado un poco convulsionada la situación, pero en esta zona donde nosotros trabajamos,
Invermed, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima, va a hacer una intervención de calle en la Avenida Libertad, por 1,5 kilómetros frente a la escuela. Y darse la condición es que nuestra escuela está abierta a también ser parte de este proceso, porque de una otra manera la infraestructura vial en esta zona nos va a ser muy importante para que los estudiantes vengan al colegio. Pero teníamos justamente un problema, ¿no? Que era el tema que no estaba considerada la vía compartida según el manual de infraestructura ciclovial que estaba aprobado el año pasado. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gerencia de transporte que tiene la Municipalidad de Lima con la de San Miguel no trenzaban con Invermed, que es Lima Metropolitana. Entonces, nosotros hicimos llegar la observación a la contratista de que considere la vía compartida porque tenemos escolares que vienen al colegio en bicicleta y justo de eso trata nuestro proyecto y toda la pasión de estar acá también nosotros de manera más organizada para intervenir, ¿no? Y ese era el segundo eje que es la consulta, o sea, cómo el eje ciudadano interviene también en este eje de infraestructura para que al final, cuando hay un proyecto, un CUI aprobado del Ministerio de Economía, en un espacio tan pequeño de 1,5 kilómetros, realmente beneficia a la persona, ¿no? Un tercer y último capítulo más de asterisco es que justo delante de nuestro colegio, o esta Avenida Libertad, conectaría con la ciclovía que conecta a otro colegio que se llama Roque San Espeña y pasa la ciclovía que conecta a la Católica. O sea, en sí es un sistema integrado, pero vemos que no hay cruces de información. Entonces, como escuela pública tenemos el espacio abierto particular, pero cuando los profesionales, como mencionaba, no cruzan con ciudadanía, parece que ese eje de persona, vehículo, sea motorizado, ciclista, y en este caso la vía, pues, pierde suelo de largo plazo, ¿no? Entonces, por eso era la pregunta inicial, ¿cómo introducir este eje? Disculpen las extensiones, y ahí creo un poco es el sentir de las... Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta va un poquito de cómo involucrarse como a nivel ciudadanía en un proyecto, ¿no? En teoría, los proyectos deberían pasar por una consulta, ¿no? Por un proceso de consulta, especialmente cuando son proyectos en zonas urbanas, donde involucran una serie de actores, en este caso colegios, ¿no? Que es una cosa absolutamente crítica, ¿no? Um, la verdad es que no podría especificar cuál es directamente el camino que se debe seguir, porque depende del distrito, depende de la zona, depende de si es que ha habido una consulta pública o no de un determinado proyecto, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, lo que les podría decir es que pueden presionar para que cualquier proyecto que se haga siempre tenga o siga un proceso de auditoría antes de que se vuelva un proyecto aprobado, ¿no? Y esa auditoría o inspección de seguridad vial que se hace o a través de esa auditoría es donde se encontrarían problemas como el que acaba de mencionar. O sea, no deberían encontrarse esos problemas con el contratista que ya está construyendo, ¿no? Esos problemas se deberían haber identificado cuando se tiene el expediente en planos. Se soluciona ahí y luego se hacen bien las cosas ya en la etapa constructiva, ¿no? No obstante, las auditorías de seguridad vial no son solo a expedientes, también las auditorías se hacen, como he mostrado, inclusive a vías ya terminadas, ¿no? Entonces, durante la etapa constructiva, también se puede solicitar la intervención de un especialista para que haga una auditoría o una inspección de lo que se está haciendo para hacer correcciones, ¿no? Y finalmente, antes de que abra esa vía al público, también se puede solicitar una auditoría. Entonces, lo que yo recomendaría es que todo lo que se está haciendo en esa zona, que ustedes soliciten que se aplique el manual de seguridad vial, el cual requiere que se haga una inspección de seguridad vial antes de que eso se abra al público, ¿no? Solo he mencionado las palabras auditoría e inspección. Es lo mismo. La auditoría es cuando está en planos y la inspección es cuando ya está construida la vía, ¿no? Entonces, si ustedes hacen ese requerimiento de que se haga esa inspección,
Inclusive pueden poner un condicionante ahí. Si ustedes no hacen la inspección, cualquier accidente que ocurra corre a vuestra responsabilidad, ¿no? Se les patea un poco a ellos la responsabilidad y con eso generalmente reaccionan, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado en muchos proyectos. Es casi como una amenaza, no, o sea, no suena bien, pero sí pero es verdad. O sea, si ellos no hacen la inspección, cualquier accidente, atropello de un niño, etcétera, ¿no? Va a ser responsabilidad de ellos, ¿no? Esa sería mi recomendación. Sí. Recuerden que también esta nuestra primera sesión está siendo transmitida por el Zoom para todas aquellas personas que no han podido asistir hoy presencialmente. Y Kevin Quisperima nos pregunta, ¿cómo podría saber si una institución es fuerte o no? Ok, esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo se sabe que una institución es fuerte? Bueno, primero, para que una institución sea fuerte, tiene que tener trayectoria, pero si no tiene trayectoria, tiene que tener especialistas en el tema que tengan trayectoria, ¿no? Entonces, una institución fuerte, por ejemplo, yo puedo formar una aerolínea ahora con pilotos que tienen 1 año de experiencia. Esa no va a ser una institución fuerte. Pero yo puedo formar también una aerolínea que tiene pilotos con 30 años de experiencia, son personas con mucha capacidad, probada experiencia, esa es una institución fuerte. Entonces, para empezar, en el Perú no tenemos instituciones fuertes porque hay mucha rotación de personal, ¿no? Es increíble, pero hace unos años un montón de especialistas de la municipalidad viajaron a Chile, creo, para ver un tema ahí, cómo funcionan sus sistemas semafóricos, etcétera. Regresaron con todo ese conocimiento y al año no había ni uno en la municipalidad, todos se habían ido, ¿no? Entonces, yo diría que la parte principal de una institución fuerte es su gente. Tienes que tener gente con probada capacidad, ¿ok? Y personas que tengan un futuro en esa institución. Porque si tú sabes que en cualquier momento te vas de ahí, pues no formas carrera, ¿no? No pones raíces en ese lugar. No le das todo de ti. Entonces, para responder la pregunta, ¿cómo podrías saber si una institución es fuerte? Es conociendo a su gente, ¿no? Para empezar, que tenga buena capacidad y que tenga una trayectoria comprobada profesional. Vamos rápido con el siguiente. ¿Por qué en el Perú contamos con infraestructura igual de deficientes e ausencia de regulación y fiscalización de vehículos? Ok, ¿por qué contamos con infraestructura deficiente? Porque no tenemos instituciones fuertes. ¿Ok? Es increíble, pero nosotros podemos ir a un país con menos capacidad económica, por ejemplo, Ecuador. Es un país con menos capacidad económica que el nuestro. Es un país más chico, es un país con un PBI más bajo per cápita, etcétera, etcétera, pero tiene mejor infraestructura que el Perú. ¿Ok? ¿Y por qué tiene mejor infraestructura que el Perú? ¿Por qué? Porque simplemente tiene instituciones más fuertes que las nuestras en esa área, ¿no? Hay otros problemas que tiene Ecuador, por supuesto. Es un país que tiene muchísimos problemas, igual que todo país latinoamericano, pero en lo que es tráfico, tiene un sistema que funciona. Y ahora, un ejemplo mucho más avanzado es Chile, ¿no? En Chile tienen instituciones consolidadas, con personas que están ahí años, que ya conocen el sistema vial, ¿no? Entonces, eso hace que sus vías están a un nivel muy avanzado, ¿no? Y bueno, es por eso. Ok. La última aquí, allá. Ok, ¿qué propuestas plantea para el mejoramiento institucional de la Dirección de Seguridad Vial en el MTC? Ok, en base a ello, ha presentado propuestas al ministerio. ¿Qué propuestas ha recibido por parte de la dirección? Ok, bueno, hay muchas, no voy a entrar en mucho detalle porque hay conversaciones que se han tenido con la dirección. Ok, no solo directamente yo, pero a través también de otras instituciones a las que nosotros apoyamos, ¿no? Pero entre las propuestas que yo plantearía es primero que se tenga un grupo de profesionales consolidados, ¿no? Entonces la idea es que las personas que están ahora ahí hagan carrera en esta institución, ¿no? Que puedan tener un futuro promisorio en la institución y que no haya una rotación de personal, ¿no?
Otra es que tenga un fuerte presupuesto esa dirección. Y para eso, para que tenga un presupuesto y para que tenga más capacidad, la Dirección de Seguridad Vial se le tiene que elevar de nivel, ¿no? No puede ser solo una dirección. Dentro del MTC hay diferentes niveles de oficinas. Entonces necesita la dirección convertirse en, no sé el nombre exacto, pero es un nivel más de jerarquía más alta, ¿no? Y con esa jerarquía más alta puede involucrarse en todos los proyectos que salgan del MTC. Por ejemplo, obligar a que se hagan auditorías e inspecciones, ¿no? Hoy en día, la Dirección de Seguridad Vial no puede obligar a que se hagan inspecciones y auditorías de todos los proyectos, ¿no? Porque no tiene esa jerarquía, no tiene ese nivel, ¿ya? Pero necesita eso. Entonces, necesita elevar su jerarquía. Esas son algunas de las recomendaciones que tenía. Sí, perdón. Para que te escuchen los demás. Buenas noches, ingeniero. Soy Luis Campos, somos miembros de VIATPU y bueno, tenemos una consulta para usted. Me gustaría saber, bueno, usted mencionó de que las instituciones son deficientes desde ya varios años atrás, pero me gustaría también saber cómo ha evolucionado esto en el tiempo. Si es que antes estábamos peor que ahora o si es que hemos empeorado y qué ha pasado en el tiempo. Okay. En el tema de seguridad vial, definitivamente lo que se ha visto es más esfuerzos. Ya hay más seriedad, hay mucha más, yo diría, más conciencia de que es un problema, ¿no? Antes, por ejemplo, hace décadas en el Perú nadie usaba cinturones de seguridad, ¿no? O sea, era algo que simplemente no se hacía. La gente manejaba ebria con mucha frecuencia. Ahora las reglas son un poco más contundentes en esos temas, ¿no? Ahora y la Dirección de Seguridad Vial está haciendo grandes esfuerzos con este plan que tiene, el plan multisectorial, ¿no? Hasta el 2030 o 30 y tantos, ¿no? Todos estos son esfuerzos nuevos que se están haciendo y en mi opinión ha habido mucho progreso, ¿no? Todavía, lamentablemente, no estamos todavía viendo los resultados de todo ese esfuerzo porque estamos con los siniestros todavía acá. Eventualmente van a empezar a bajar, ¿ok? Eso es lo que ocurre en todo país, ¿no? Tiene una etapa de crecimiento de siniestros, empieza a haber este tipo de conciencia y luego baja, ¿no? Y otro tema, antes jamás hubiéramos podido convocar a tantas personas como ustedes para hablar de seguridad vial, ¿no? Nadie sabía qué era. Entonces, en resumen, ha habido mucho progreso, creo yo. Sí. ¿Quién toca siguiente? Bueno, buenas tardes primero. Buenas noches. Ha sido una exposición muy enriquecedora, la verdad me ha gustado mucho. Ha hablado de temas muy interesantes. Justamente quería tocar el tema de que hablaba sobre esta entidad que debería haber, de que hable de seguridad vial y de todos estos problemas que quizá en otros países se ha pasado, ¿no? Como usted habló de las estadísticas de siniestros que ha habido y cómo bajan de golpe. Mi pregunta era respecto a ello. ¿Usted cree que ha habido alguna institución acá en el Perú que haya nacido quizá con eso? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente la ATU, que había venido como una promesa de cambiar algo, pero que en realidad al final no es que haya tenido ese impacto que se le esperaba. Y mi segunda pregunta va relacionado justamente al tema de seguridad vial que había comentado de las auditorías. Estas auditorías, bueno, me mencionó, ¿no? De que se puede llevar un tercero, un particular, para poder revisarlo. Pero, por ejemplo, en Lima vemos mucho que hay infraestructura que está abandonada. Y infraestructura que en realidad es, por así decirlo, sostenible, pero que las personas mismas no lo usan, ¿no? Por ejemplo, paraderos segregados que están fuera de las vías principales, en la Panamericana se ve mucho, pero que la gente no lo usa, la gente lo deja de lado, y es más, incluso los vehículos destinados a usar esa infraestructura, como puede ser este transporte público, ¿no? No lo usan tampoco, ni siquiera tienen interés en usarlo porque puede demandarles tiempo, etcétera. Estas auditorías también tienen el perfil de ver ello, o también se debería quizá evaluar de alguna u otra forma el uso real que tiene la gente sobre su propia infraestructura. O sea, cómo es que la gente realmente usa lo que tiene a la mano y lo que podría tener. Porque digamos, yo puedo
una vuelta muy clara, una curva, perdón, muy clara, es la que hay en el río Chillón, me parece, que justo era muy parecido al ejemplo que usted dice, ¿no? Esta vuelta que es muy peligrosa. Hay un letrero de señalización que te dice, anda hasta más arriba, voltea en U y recién puedes llevar, pero nadie hace caso de esa normativa. Entonces, la solución quizá no es poner ese letrero, ¿no? De anda, haz la vuelta en U más arriba, no es la solución, pero eso es realmente lo que se evalúa al momento de hacer el proyecto. Esa era mi pregunta. Ok, ¿está sí? Sí, ok. Bueno, vamos a responder la primera. La primera pregunta era, ¿hay alguna institución que se ha formado y no ha tenido éxito? Absolutamente sí. Es el Consejo Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Que se formó en el año que mostré, ya no recuerdo cuál era, 2000 algo. Ese Consejo Nacional de Seguridad Vial se formó precisamente con el deseo de atacar este problema en nuestro país. Y en mi opinión, no tuvo éxito porque durante su permanencia o existencia los siniestros solo subieron, las fatalidades subieron o se mantuvieron casi iguales, ¿no? No hubo una reducción importante. Y su enfoque fue muy acotado, ¿no? O sea, como el enfoque del Consejo Nacional de Seguridad Vial era solo más o menos educativo. Al final de su existencia empezaron a hacer auditorías de seguridad vial por primera vez. Hicieron 2 auditorías, ¿no? Pero eso fue todo y luego desapareció. ¿Ok? Ahora, el argumento de muchos profesionales que no dudo que se han sacado el ancho trabajando en ese consejo, no es culpa de ellos que no haya habido éxito. Yo creo que fue más un tema estructural, ¿no? Pero el argumento es que sin ese consejo las cosas hubieran estado peores, ¿no? ¿Que es posible? Es probable que sí, ¿no? Que sin el consejo de repente todo hubiera sido mucho peor, ¿ya? Entonces tampoco es un tema de criticar mucho al consejo, pero sí ha sido una entidad que se creó y no tuvo éxito, ¿no? Entonces, a raíz de la falta de éxito del consejo, ahora se ha creado la Dirección de Seguridad Vial y esperemos todos estamos muy esperanzados de que tenga el éxito que busca, ¿no? Y para eso, pero entre las recomendaciones lo que les había mencionado es que necesita elevar su jerarquía para tener más poder, ¿no? Ahora hay una iniciativa para convertir la dirección en una agencia nacional de tránsito y seguridad vial. Es una iniciativa que le está llevando adelante la Asociación Automotriz del Perú en conjunto con otros actores, inclusive en conjunto con Transys, ¿no? La empresa que representamos. Se está queriendo hacer eso, ¿no? Y eso daría pues más jerarquía a esa agencia, que sería algo, digamos, que agarraría la Dirección de Seguridad Vial y la absorbería, ¿no? Bueno, eso es en ese tema, esa pregunta. Ahora, respecto a la segunda consulta que hizo el compañero, es el tema del mal uso de la vía, etcétera, si es que eso se incluye en las auditorías. Absolutamente, o sea, una auditoría no puede plantear una solución que sabemos que en nuestro país no funciona, ¿no? Por ejemplo, acá hay un problema donde todos giran a la derecha, entonces voy a poner una señal, ¿no? La señal no sirve, porque no hay fiscalización, ¿no? Entonces también depende dónde estás, en qué parte de la ciudad estás, en qué ciudad estás. Finalmente hay comportamientos distintos a nivel nacional, ¿no? Los comportamientos son muy distintos en diferentes distritos de Lima, ¿no? Entonces las soluciones que se plantean tienen que estar acorde a la realidad de ese lugar, ¿no? Si yo tengo un problema de giros, voy a buscar quizás soluciones físicas en un lugar donde sé que una señal no sirve para nada, ¿no? O geométricas. Y en un lugar donde la gente tiende a seguir más las normas, de repente sí funciona una señal, ¿no? También depende mucho de la fiscalización. Por ejemplo, el uso de los paraderos, ¿no? El mal uso de los paraderos o la falta de uso de algunos paraderos construidos en forma excelente y luego ves a los carros parados en otro lugar. Ese es un tema de fiscalización, ¿no? Pero también durante la etapa de la auditoría se tiene que evaluar por qué está ocurriendo ese problema, por qué la gente va ahí. De repente el paradero nuevo está mal ubicado, ¿no? Y finalmente, si está bien ubicado, se tendría que poner pues elementos físicos para que no se use el paradero en forma incorrecta, ¿no?
Entonces, todo eso forma parte de la inspección. O sea, una inspección o auditoría de seguridad vial no es solo plantear cosas idóneas, es plantear soluciones reales que funcionen, ¿no? Sí. Sí. Tenía dos preguntas. La primera es, en la diapositiva colocó sobre el levantamiento de información y había una abreviación que era CONTEI. No sé. Quería saber qué era eso. Y bueno, mientras va poniendo la PPT, la otra pregunta era, eh, ¿qué manuales de auditoría nos recomendaba? Y para los que quisieran estudiar o capacitarse en eso, si conoce algún lugar donde enseñen. Claro. Ok. Am, bueno, en el tema de, ahorita encontramos eso, voy respondiendo a la segunda, ¿no? En el tema de auditorías, existe el Manual de Seguridad Vial peruano, tiene lineamientos de cómo se hacen las auditorías. Hay también un manual estadounidense, que es el Roadway Safety Audit Guidelines, que es un documento de guías para auditorías de seguridad vial. El nuestro está basado en ese. Entonces, ese es el más importante, ¿no? Digamos, es más profundo en contenido. Respecto a entrenamientos, etcétera, en el tema de auditorías, uno necesita práctica, ¿ok? Entonces, la forma más importante para volverse un experto en ese tema es hacer las auditorías, ¿ok? Entonces, no, y hay algunos cursos que da la IRF, da bastantes cursos en temas de auditorías. También la IRF certifica, o sea, te puedes volver auditor certificado, que es muy valioso, porque si eres certificado puedes hacer auditorías a nivel mundial, ¿no? Pero para hacer eso tienes que tener por lo menos 3 o 4 proyectos hechos, ¿no? Y para eso te recomiendo que si es que realmente te interesa, que lleves los cursos de la IRF, tienen hartos cursos ahí, ¿no? Y otro sería que te conectes con ingenieros acá en el Perú que estén haciendo auditorías y te ofrezcas pues a hacer como una practicante o algo así, ¿no? O que te contraten para apoyar, ¿no? Esa sería. Sí. ¿Ok? Sí. Faltaba lo de Faltaba la otra. A ver, vamos buscando. TI y TCA, creo, sí, estaba bien arriba. Tramo de concentración de accidente, creo que es TCA. Que todavía usan la palabra accidente muchas veces, pero todos sabemos que son siniestros, ¿no? Es algo que ha quedado. Sí, TCA. Sí. Sí. Que en realidad la palabra TCS, tramo de concentración de siniestros, es la palabra más correcta, porque hay una idea, ¿no? Que ningún siniestro es un accidente, en realidad, ocurre por algo, tiene una causa prevenible, ¿ok? Que se pudo haber prevenido, entonces no es realmente un accidente. Un accidente es que estés caminando y te caiga un piano en la cabeza, ¿no? Pero no que ocurra un siniestro. Buenas noches. Sí, yo estoy ahorita desarrollando una tesis de rediseño vial en una intersección en Javier Prado, con enfoque en seguridad vial y en particular seguridad vial peatonal, porque hay un paradero del Corredor Rojo que es problemático. Entonces, mi consulta iba sobre cómo se diferencia una auditoría de seguridad vial en una infraestructura vial existente y operativa a una que está en etapa de repente de diseño, Sí. y cuáles son los puntos clave a tomar en cuenta, ¿no? De repente ver un número de accidentes, ver cuáles son las zonas donde se concentran eh, las incomodidades de los peatones, no necesariamente que llegue a ocurrir un siniestro, ¿no? Pero cómo se puede mejorar un poco el nivel de servicio, diríamos. Eh, Sí, bueno, en el tema de cuando tenemos una vía existente, la auditoría se llama inspección, ¿ok? Entonces es una inspección de seguridad vial. Durante una inspección de seguridad vial, lo que tú tratas de identificar es todos los elementos de esa intersección, en tu caso,
que puedan tener algún tipo de riesgo para transporte público, peatón, vehículo, ¿no? Porque eso es lo que hay ahí, ¿ok? Los riesgos puede ser que haya un paradero mal ubicado, puede ser que no hayan rampas peatonales, puede ser que no hayan carriles de giro, puede ser una serie de problemas geométricos, etc. Entonces, la parte en la vía existente se hace la inspección para encontrar todos los problemas que puedas tener. Luego, en la etapa de propuesta, la idea es para cada uno de esos encontrar una solución. O sea, lo que sea que tú estés proponiendo, ¿no? Que puede ser una modificación, tiene que atender todos esos problemas, uno por uno, ¿no? Entonces, por eso es que una inspección de seguridad vial consiste en un listado de problemas y un listado de soluciones para cada uno. Y luego lo que haces es el análisis operativo, porque lo que sea que estés proponiendo también tiene que funcionar a nivel operativo, o sea, a nivel del tráfico, ¿ok? Porque no puedes recomendar reducir Javier Prado a un carril, por decir, ¿no? ¿Ok? Una cosa así, ¿no? Tiene que tener una solución consensuada entre el tráfico y la seguridad vial, ¿ok? Sí. Sí, y de repente hay algunas listas de chequeo, algunos manuales que se puedan consultar al respecto. Sí, las listas de chequeo están en el manual de seguridad vial. En el anexo, al final del manual, están todas unas listas de chequeo bien interesantes que puedes usar para vías existentes, vías propuestas, autopistas, intersecciones, etc. Escoge lo que te corresponda y ahí está todo lo que deberías estar verificando, ¿no? Sí. Con las preguntas de Zoom. Dice, ¿qué recomienda para las personas que están estudiando o egresados que quieran especializarse en el área de seguridad vial? ¿Tener mejores especialistas ahí que van a prepararse? Bueno, Naira, no sé si creo que sea No, sí. cerrado o sí. No, sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ya. ¿Qué recomendaría? Si están interesados en el tema de seguridad vial, ¿no? Primero, hay lo que mencioné, hay cursos en Internet que ustedes pueden buscar en la IRF. Hay varias entidades que se enfocan en el tema de seguridad vial. Otra recomendación sería unirse a este grupo, ¿no? Donde creo que van a tener acceso a todas esas entidades y diferentes presentaciones que se pueden hacer. Si hablamos un poquito de temas un poco más técnicos, hay manuales en el Perú, el manual de seguridad vial, los manuales de diseño geométrico, etcétera, que se pueden ir explorando, leyendo para conocer el tema de la seguridad vial, ¿no? Y finalmente, si tienen interés en seguridad vial, es importante conectarse, ¿no? Las relaciones con las personas involucradas, ¿no? En este caso, hay especialistas en el Ministerio de Transportes, la Dirección de Seguridad Vial siempre es muy abierta a conversar, especialmente con gente joven, para ver qué cosas están haciendo. A empresas como la nuestra, que siempre está abierta también a recibir interés de personas que quieran explorar este tema. Y finalmente, como ya mencioné, una de las áreas, si es que realmente quieren, por ejemplo, hacer una tesis en seguridad vial, una de las áreas más importantes y más útiles es el tema predictivo, ¿no? Entonces, esa sería un área en la cual pueden explorar como un primer paso para meterse en el mundo de la seguridad vial, ¿no? Eso sería, ¿no? La recomendación. La siguiente dice, las inspecciones y auditorías de seguridad vial deben ser reguladas por el MTC. Sí, o sea, ya están. Como he mencionado, el MTC tiene una lista de chequeos en el manual MTC. El manual de seguridad vial del que tanto les hablo es un manual publicado por el MTC, ¿no? Entonces, tiene ahí unos lineamientos de cómo se debe hacer una auditoría o una inspección de seguridad vial, ¿no? No es que se hace como uno quiere, ¿no? Obviamente ahí tiene algunos criterios. ¿Ok? Mucho gusto, soy Jordi Ulloa. Veo que muchos problemas relacionados a la falta de seguridad hacen tal vez por las debilidades de las instituciones que son encargadas de las inversiones. Por ejemplo, diferentes gerencias, organismos pueden intervenir en una vía, pero no necesariamente en proyectos relacionados al funcionamiento de esta vía, ¿no? Tal vez, por ejemplo, con la implementación de postes, buzones, implementación tal vez de arborización,
o tal vez con temas de basureros, lo cual dificulta en ciertos casos temas de visibilidad o también la accesibilidad para peatones. Mi pregunta va más relacionada, ¿estos proyectos, o sea, también IORs, pueden ser auditados en temas de seguridad vial o no? O sea, cualquier proyecto de cualquier tamaño puede ser auditado desde un punto de vista de seguridad vial, ¿no? Y no importa cuál sea el enfoque del proyecto, inclusive puede ser un proyecto para poner una tubería de agua, ¿no? Porque cuando pones la tubería de agua tienes que romper el pavimento. Si rompes el pavimento, tienes que generar un desvío vehicular, ¿no? Desvío peatonal, desvío de ciclistas. Eso genera un tema de seguridad vial. Entonces, eso se puede auditar para identificar si las rutas están bien hechas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que la respuesta simple sería que cualquier proyecto puede ser parte de una auditoría de seguridad vial, ¿no? Sí. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Tenía una consulta sobre el rol que cumple la academia dentro de este contexto. A lo que me refiero es que estamos hablando, claro, de fortalecer las instituciones y de métodos avanzados como el análisis predictivo, BISIM, o podríamos añadirle los modelos de elección discreta, muchos elementos. Y dentro de eso, todo ese trasfondo, claro, viene de la academia. Y, por ejemplo, claro, llegándonos al exterior, por ejemplo, vemos a China, que ya podríamos llamarlos, que están a la vanguardia de la ingeniería vial, meten mucho dinero en, por ejemplo, tener laboratorios de seguridad vial. O sea, no estoy diciendo ni siquiera laboratorios de transporte o de tráfico, sino laboratorios de seguridad vial que se pueden ver. Y claro, las teorías como BISIM, el análisis predictivo, nacen en la academia, nacen por inversión en la educación, nacen en Alemania, nacen en Estados Unidos. Y a su vez, algo que se observa es que, claro, tenemos teoría que viene del exterior, que está muy, muy bien desarrollada, viene de contextos académicos muy fuertes, pero lo que se observa también es que existe una brecha académica entre lo que se entiende en el exterior y lo que se puede aplicar aquí. Es decir, no tenemos, hablando ya de seguridad vial en específico, pero también aplica a nivel transporte en general, no tenemos una propia academia desarrollada que pueda entender el contexto latinoamericano como es actualmente. O sea, estamos hablando de un contexto totalmente diferente desde lo que se podría entender desde la academia asiática o occidental. Entonces, en ese sentido, quisiera no entender un poco cuál es el rol que tendría que cumplir la academia local para también poder fortalecer justamente las instituciones. Rápidamente. Sí, bueno, el punto que hace Alonso es súper importante. Es un punto absolutamente crítico. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es la falta de educación, digamos, en este tema, ¿no? O sea, desde el punto de vista académico, no hay mucho conocimiento profundo sobre las últimas metodologías, no solo en seguridad vial, pero en tráfico y transporte en general, ¿no? Yo podría decir, y no quiero ser muy crítico, pero inclusive hay una universidad en el Perú que tiene ingeniería de transportes, pero el nivel de conocimiento de muchos estudiantes que salen de esa universidad no llega a la profundidad a la que debería estar, ¿no? También en universidades en general, en el país, no hay esa especialidad, ¿no? Pero no, o sea, no es, yo diría, no es culpa de obviamente no es culpa de los estudiantes, ¿ok? Es un tema de falta de profundidad que hemos tenido a lo largo de los años de darle importancia a ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Temas de seguridad vial y análisis predictivo. Si nos vamos a Estados Unidos o un país desarrollado, pues muchas personas están haciendo investigación en esos temas, ¿no? En identificar los factores de modificación de siniestros, etcétera, etcétera. No, en nuestro país recién estamos empezando esos temas. Entonces, todavía hay mucho retraso a nivel académico en esto, ¿no? Y es un punto muy importante que pone Alonso, porque si hay retraso, primero que no va a haber personas que están interesadas en el tema, porque en la universidad, pues, están expuestos a estructuras, a aguas, pavimentos, etcétera, pero si en el tema de transporte y tráfico
¿no? Tienen solo un curso o simplemente no llevan ningún curso, ¿cómo se van a interesar en este tema? ¿No? Entonces, hay bastante atraso. En ese contexto, si ustedes tienen el interés en este tema de tráfico, de seguridad vial, también les recomendaría que busquen oportunidades de hacer maestrías afuera, ¿no? Porque hay países como Inglaterra, como Australia, que están muy adelantados en el tema de seguridad vial en particular, ¿no? En el tema de tráfico y transporte, Estados Unidos está muy adelantado, ¿no? Es la vanguardia. Pero en el tema de seguridad vial hay países que lo hacen mejor, ¿no? Como Holanda, Inglaterra, Australia, etcétera. ¿Ok? Y hasta que esos profesionales no regresen al Perú y se enseñen acá, pues siempre vamos a estar un poquito atrasados, ¿no? La idea es que regresen al país y trabajen acá. Ok. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, ingeniero. Y ok, creo que con esto ya damos por cerrado. Yo sé que todas y todos tenemos mucha curiosidad y queremos seguir consultando al ingeniero, pero lamentablemente tenemos un límite de tiempo. Y saben, con esta última pregunta que estaban haciendo, sí, si bien es cierto, podemos salir a aprender, pero tenemos que tomar ese primer paso. Y ese primer paso, para muchos de ustedes y para bueno, para nosotros también, es esto. Es estar hoy presente, escuchando a profesionales que conocen del tema, como el ingeniero Mario Candia. Este es el primer paso, chicos. Así que yo los animo a que cada una y cada uno de ustedes siga en este camino. Recuerden que nosotros, como Movis, mediante el proyecto Jóvenes con Calle, vamos a llevar a cabo más sesiones de estas. El ingeniero nos acaba de dar una gran perspectiva general de todo lo que es seguridad vial. Nos acaba de hablar del círculo virtuoso de la seguridad vial, de todos los componentes de la seguridad vial, que el factor vehículo, que el factor usuario, o sea, el componente humano, infraestructura, gestión de velocidades, el método predictivo, auditorías, cuáles son las etapas donde se tienen que implementar. Nos acaba de dar tips chiquitos, bueno, no tips chiquitos, pero errores que seguro que hoy en día ustedes cuando regresen a su casa van a ver algo y dicen, oye, eso lo acabo de ver y en realidad está pasando, pasa en el camino hacia mi casa. Así que ese es el objetivo que nosotros queremos lograr. Queremos que cada una y cada uno de ustedes pueda identificar y pueda conocer qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. Porque ¿cómo es que solucionamos un problema si no sabemos que es un problema? Así que nada más, una vez muchas gracias al ingeniero Mario. Por favor, atentos a las siguientes sesiones. Y ahora sí, lo pasamos a descansar. Muchas gracias a la... Gracias. Sí. Y chicos, para todos aquellos que están inscritos en el programa Jóvenes con Calle, que ha sido lanzada por Movis, recuerden que tenemos una serie de más sesiones. Esta primera sesión que nos acaba de brindar el ingeniero Mario forma parte del módulo 1. El módulo 1 está compuesto por 4 sesiones. La primera es la que acabamos de ver. La segunda de gestión de seguridad vial. Muchas y muchos de ustedes sabían que mañana se iba a llevar a cabo. Sin embargo, lamentablemente, por razones de fuerza mayor, esa se tuvo que postergar. ¿Para cuándo? Para el siguiente viernes. Así que la siguiente semana, por favor, agéndenlo en vuestras agendas, para la redundancia, que el viernes 9 de mayo vamos a tener sesiones especiales, porque vamos a tener una sesión el viernes e inmediatamente la siguiente el sábado, para que así podamos seguir con el cronograma de nuestras sesiones periódicas que ya teníamos programadas y que ya muchos y muchas de ustedes ya saben. Los horarios que se muestran ahí sí son en los cuales se va a llevar a cabo. Recuerden, 2 cosas en esto. Una, ambas son virtuales. La segunda, ustedes ven gestión de la seguridad vial y gestión de velocidades.
es muy probable que haya un cambio de gestiones. O sea, primero se lleve la gestión de velocidad y luego la gestión de seguridad vial. Sin embargo, como ya muchos de ustedes saben, el orden de los factores no altera el producto. No pasa nada. ¿Ok? Así que muy atentos, por favor, el viernes a nuestras sesiones. Y también había una pequeña cosita que queríamos hacer. Por favor, antes, yo sé que, que estamos, que solo quería esperar eso de Juan. Chicos, una fotito. Una foto, es tiempo de la foto. Nuestros chicos de Zoom también, por favor, prepararse, prender la camarita. Yo creo que podemos darnos la vuelta, Valeria. Bueno, para los que están virtual, prendan su cámara que, bueno, hay un miembro de Movies que les va a tomar el screenshot. Y bueno, si es que les gustaría pasar a todos acá adelante para tomarnos la foto desde atrás. Por Sí. favor. Sí, va a tomar. Hay que apagar el micrófono aquí, creo.